Maritza García, congresista de Fuerza, no sé cómo presentarla, Marisa, de Fuerza Popular, de los Avengers. O sea, ¿cómo se identifican ustedes? Sencillamente como parlamentaria, como Maritza García, como corresponde. O sea, ¿son ya ustedes una organización aparte, Maritza? No, todavía. Nosotros pertenecemos a Fuerza Popular. Seguimos siendo 71 congresistas, con un bloque que constituye un subgrupo dentro de Fuerza Popular, pero todos seguimos siendo de Fuerza Popular. O sea, no se ha producido todavía efectivamente la ruptura. Porque a veces lo que pasa es que ya las rupturas son como formalizaciones, ¿no es cierto? Ya formalizamos, pero ya el hecho ocurrió, ya, digamos, no hay una participación activa en la vida de la organización, ya ustedes tienen sus propias reuniones, tienen su propia agenda, tienen Es decir, por ejemplo, esta denuncia que Maritza García ha formulado, esta denuncia constitucional contra el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ¿ha sido coordinado con Fuerza Popular o solo con Kenji? En principio, este es un derecho constitucional que me asiste como congresista de la República. Está en el reglamento del Congreso y como congresista de la República puedo presentar una denuncia constitucional. No necesito la venia o la autorización para poder formular una denuncia. La he formulado teniendo en cuenta que he visto que hay un ejercicio abusivo del derecho del defensor del pueblo en su informe. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un abuso? Porque acá me he conseguido así como primicia las 9 páginas de la denuncia que tengo acá. Yo también las tengo acá. ¿No? Y dice que lo que está haciendo el defensor es, al emitir este informe, se ha salido de las funciones que le competen, ¿no? Que ha asumido funciones propias que competen única y exclusivamente al presidente de la República y en todo caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sino que además se ha extralimitado en sus deberes funcionales y ha usurpado funciones hasta el Poder Judicial, dice su denuncia. Sí, efectivamente, y lo voy a explicar por qué. En principio, ellos se rigen por un marco normativo, en este caso por la ley 26.520, que es la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Esta ley, en su artículo 5, señala expresamente que el defensor del pueblo está sujeto a la Constitución y a su ley orgánica. Es decir, los parámetros normativos mediante los cuales él debe regir su función es en la Constitución y en la ley orgánica. En el artículo 162 de la Constitución Política del Estado establece únicamente como funciones principales del defensor del pueblo es defender los derechos constitucionales, fundamentales de la persona y de la comunidad en general. Esa es una de las primeras funciones. La segunda función que tiene el defensor del pueblo es supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos. Y en la ley orgánica tiene 8 funciones propias que no tienen nada que ver yo lo tomo de su propia denuncia, congresista, ¿no? Así es. Y dice, el artículo 9 de la ley 26.520, dice, el defensor del pueblo está facultado en el ejercicio de sus funciones para, primero, iniciar y proseguir de oficio a petición de cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la administración pública y sus agentes que, implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, abusivo, excesivo, arbitrario o negligente de sus funciones, afecte la vigencia plena de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. O sea, yo leo esto y digo, el defensor se ha basado en el artículo 1 de la ley que rige, ¿no?, la Defensoría del Pueblo. Estamos hablando que en este caso es una prerrogativa constitucional a la cual solo tiene la potestad de darla el presidente de la República y vía revisión la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si esto ya estaba en manos de la Corte Interamericana, la pregunta es ¿por qué faltando 4 o 5 días para un informe final de la Comisión Interamericana, el defensor del pueblo se presenta y hace un informe que no es un informe cualquiera, no es un informe de una sugerencia ni de una opinión, es un informe donde él evalúa normativamente y jurisprudencialmente un indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori y se ocupa más de 35 páginas para hacer ese informe? La pregunta que yo me hago es, ¿tenía la facultad para evaluar ese informe? Pero según este artículo sí, porque dice puede ser parte de cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos y resoluciones de la administración pública. Investigación. ¿No? O sea, él no está diciendo declaro anulado el indulto porque no tiene la potestad.
Pero a lo que sí tiene derecho el defensor es a opinar sobre eso, emitir un juicio sobre alguna decisión o actitud que ha tomado alguna autoridad de cualquier nivel. Pero dentro del marco normativo de sus competencias. Esto es una prerrogativa constitucional. ¿A quién corresponde? ¿Al defensor del pueblo, que es un funcionario de segundo nivel? ¿O corresponde al presidente de la República y a un órgano supranacional? No confundamos a la población, pues aquí cada quien tiene sus funciones y él, dentro de esas funciones, no puede, pues, tener atribuciones de un juzgador y limitar derechos fundamentales, porque él está para protegerlos. Entonces, yo digo, ¿él ha usurpado funciones? Sí, es clarísimo que ha usurpado funciones, porque solamente un juez puede limitar derechos fundamentales dentro de un debido proceso. Ahora, si ustedes dicen, por ejemplo, escuché por ahí decir, no, es un informe que no es vinculante, es un informe común. Pero es que no lo es. Pero escúcheme, la gravedad de ese informe, ¿quién lo ha utilizado el informe? ¿Le han dado uso público? Sí. ¿Quién le ha dado uso? Cuando es un informe del defensor del pueblo que lo emite únicamente para un ente determinado, se somete al informe, toma las consideraciones. Pero en este caso ha hecho uso de este informe y de la evaluación normativa y jurisprudencial el fiscal Landa en el caso Pativilca. Y no solamente eso, hoy en la mañana 27 parlamentarios europeos se han pronunciado sobre este informe y lo han tomado como base. Entonces, ¿no es vinculante? ¿No está siendo vinculante? ¿No es riesgoso? O sea, es obvio que va a tener un impacto y va a tener influencia, porque ahora el problema que tenemos es el siguiente. Yo no sé por qué ocurre esto constantemente con ustedes, con las autoridades, ¿no es cierto? Es decir, al presidente PPK no le gusta que Katherine Ampuero le pregunte si tenía o no relaciones con Odebrecht y la sacan a la procuradora. Entonces la señora Príncipe dice, oiga, un momentito, si yo le nombró para afuera también la señora Príncipe. Y el Contralor General de la República mete sus narices en el lío del aeropuerto de Chinchero y para afuera el Contralor. Y no, ese cuento de que por los carros que tenía, eso no se lo cree nadie. Lo sacaron porque era un antipático que estaba metiendo las narices donde al gobierno no le convenía o no le gustaba, ¿no? Y ahora último, el problema que hay con Amado Enco, que el señor le preguntan un juicio o toma una postura en relación al juicio de Pativilca, que ni siquiera es un juicio de si el señor Fujimori es culpable o inocente. Es la pregunta si, conforme a la normativa vigente y constitucional, él podría ser procesado o no en el caso Pativilca, luego el derecho de gracia. Y él dice, no, porque para aplicar del derecho de gracia tiene que estar 2 años procesado y él tiene meses de procesado. O sea, no le vale, digamos, no le aplica el derecho de gracia. Y para afuera, o sea, no lo han sacado de la Procuraduría, pero lo han sacado del caso. Entonces a ustedes no les gusta lo que dice el defensor del pueblo, entonces lo sacamos, entonces así no podemos estar. Claro, cada vez que no nos guste la opinión de un funcionario encargado de algún nivel del control, del ejercicio de la función pública, para afuera, ¿no? Ya, yo entiendo, pero aquí no es que no me guste el accionar de él, no es que no me gusta, él es que él se está extralimitando de sus deberes funcionales que están plasmados en una norma. Es decir, yo no estoy inventando una denuncia porque no me parece o no me gusta lo que él está haciendo, no. Si lo hubiera hecho con cualquier otro ciudadano, yo estoy segura que lo hubiera hecho también, porque él tiene que sujetarse a las normas que regulan su funcionamiento. Él no puede facultarse en atribuciones distintas que la Constitución y que su propia ley orgánica no le confiere, porque eso sería generar malos precedentes para el Perú. No podríamos revisar un indulto. En la historia del Perú, ¿quién ha revisado un indulto? Solamente en el caso Crucillat. Alan García. En el caso Crucillat. Facilísimo, lo hizo Alan García. ¿Ah? Solamente en el caso Crucillat, pero porque se dio la oportunidad, que se descubrió que no era cierto y que había fingido una enfermedad. En este caso es muy diferente. Escúcheme, yo por razones obvias, porque el señor Crucillat es mi suegro, aunque he tenido una relación personal muy mala con él durante muchos años, pero eso no es cierto. Se hizo una investigación y resulta que el reporte médico en el que se basó el indulto del señor Crucillat fue considerado válido después de un proceso. O sea, cuando el señor estaba en la cárcel, eso tuvo otras razones. Al señor Crucillat lo dejaron en libertad, ¿no?, en un indulto donde su tarea política era fastidiar al Grupo del Comercio. Y cuando el señor Crucillat quiso salir del país y lo vieron haciendo cola en migraciones, lo llamaron a decirle, oye, tú no te puedes ir del país porque tienes que acá, tú estás libre para fastidiar a los Miro Quesada. Y después alguien se entendió con los Miro Quesada y parte del trato fue que el señor regresara a la cárcel. Porque lamentablemente así se manejan las cosas en el Perú. Pero él mostró que estaba sano, él mostró que estaba haciendo una vida. Pero no, es decir, el que uno tenga una condición de riesgo no quiere decir que no pueda ir a comer en el restaurante del primer piso del edificio en el que vive, o que uno no puede ir a comprar un supermercado. Entonces ahora me da la el señor razón. No estaba en estado de coma. O sea, la discusión era si su permanencia en una celda, porque eso sí era una celda de Lurigancho, de 2x4 creo que era la celda,
implicaba un riesgo para su salud. Esa era toda la discusión. Ahora, el problema es que eso estaba envuelto en otro tipo de conflictos, que es lo que lamentablemente ocurre en este caso con Fujimori. Es decir, la discusión sobre el indulto no es, o sea, yo he escuchado a Gisela Ortiz, que es una de las familiares de las víctimas de la Cantuta, decir que ella misma estaba de acuerdo con el indulto humanitario, y lo que le ha parecido terrible es que este indulto termine siendo parte de una negociación, y yo te doy el indulto y tú me das 10 votos para impedir la vacancia presidencial. A ver, el tema de la negociación ha quedado claro de que no hubo negociación. Ha quedado claro porque se han sumado todos los de Fuerza Popular. Ha quedado clarísimo. No hubo negociación porque se han sumado todos y ahora todos saludan el indulto. Lo que sí considero yo es que debió de alguna forma resarcirse el daño a las víctimas del terrorismo, a los familiares de las víctimas, porque es ese el dolor que ellos como seres humanos llevan dentro. No hubo un perdón abierto, no hubo una negociación para resarcir el daño, pero que no podemos negar que el expresidente Alberto Fujimori está enfermo, no podemos negarlo. Y es más, no podemos permitir que ningún ciudadano peruano, que no sea un juzgador dentro de un debido proceso, restrinja derechos fundamentales ni usurpe funciones. Yo lo hubiera hecho, si él se hubiera pronunciado por los 7 personas que han sido indultados ahora en diciembre, diría, ok, perfecto, emitió un informe. Pero con este contenido del informe que es tan gravitante, que viene siendo usado a nivel nacional e internacional. Pero ¿sabe lo que pasa, Marisa? Lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, cuando yo anuncio acá en esta radio, el día que se estaba discutiendo la vacancia, acá hay unos documentos que prueban que hay un indulto humanitario para Alberto Fujimori en marcha y que hay una comisión médica que ya recomendó ese indulto. Mentiroso, conspirador, el informe no existe, es una calumnia. Los mentirosos eran ellos. Le ocultaron a todo el mundo que estaba, es decir, han actuado, Marisa, como culpables. Es decir, no han actuado como gente transparente que dice, sí señor, se está tramitando un indulto, ¿y cuál es el problema? ¿No? ¿Por qué no lo dijeron así? Porque tenían ellos mismos la percepción de que estaban haciendo algo incorrecto. Pero eso corresponde al Ejecutivo, eso es... En todo caso, si el Ejecutivo lo dijo o no lo dijo, ¿no? Eso tiene que responder el Ejecutivo, pero en el caso en lo que respecta a nosotros como congresistas de la República, los 10 no hemos hecho ningún arreglo, ningún negociazo, como se ha dicho. Yo creo que eso ha quedado descartado, porque si usted me dice si tienen que investigar al presidente de la República y llamarlo y citarlo cuantas veces sea necesario la Comisión Lavallato, que lo citen no solamente a él, sino a todos. Pero la pregunta que le han hecho sus propios compañeros de Fuerza Popular es ¿por qué ninguno de ustedes se manifestó de manera explícita en contra de la vacancia presidencial? Porque incluso el propio congresista Bienvenido Ramírez habló explícitamente, por lo que entiendo y por lo que se ha contado en las reuniones de Fuerza Popular, a favor de la vacancia. Y de repente, sorpresivamente, cambió de posición. Bueno, eso tendrá que responderlo Bienvenido Ramírez. Creo que él también ha sido bastante claro y específico. Ha dicho que ha dicho que ha analizado en último momento cuáles eran los pormenores, cuáles eran las imputaciones, si correspondía o no correspondía una vacancia. Yo creo que en ese sentido tiene que responderlo él, pero en lo que a mí respecta, siempre voy a señalar que no hubo ninguna negociación ni la habrá jamás. Si el presidente de la República tiene que ser citado, investigado en la Comisión Lavallato, que lo sea, no solamente él, sino todos los políticos que están inmersos en esas investigaciones. Ahora, estoy revisando la denuncia y la conclusión es, esta denuncia, ¿quién la firma? ¿La firma solo usted congresista? Es decir, solo la firma Marisa y la firmo García Jiménez, sí. Pero no tiene, o sea, ¿cuál es el procedimiento que esto debe seguir? El procedimiento es que esto ingresa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que la preside Milagros Takayama. Milagros tiene 10 días, o la comisión, para evaluarla, si la declara improcedente y la manda al archivo, si la declara inadmisible porque falta algún requisito de procedibilidad o para subsanarlo, o en todo caso si emite un informe de calificación, para que luego ese informe de calificación se vea en el Pleno. Y el Pleno tiene 15 días, la Comisión Permanente, tiene 15 días para la investigación correspondiente. O sea, ¿esto cuánto puede demorar? ¿Un mes, digamos? Esto va a demorar, pero ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que no se esté usando este informe defensorial, que no tiene efecto vinculante y que se le esté dando aparentemente un efecto vinculante, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Claro, pero ustedes lo convierten, o usted congresista, porque vamos a hablar en singular en este caso, usted lo está llevando a otro nivel. O sea, no es una controversia en la que un funcionario, en este caso el defensor del pueblo, emite un juicio que no es vinculante sobre una decisión del presidente y establece la opinión de la Defensoría sobre determinados parámetros en los que debe conducirse Alberto Fujimori, y ustedes lo convierten en una cuestión mucho más grave cuando lo que están planteando es que por haber dicho eso, este hombre tiene que ser destituido.
Entonces, eso eleva el conflicto a un nivel mucho mayor. Esto podría ya pasar por la anécdota de que lo que opinó la Defensoría del Pueblo como una opinión más. Porque usted misma está diciendo, no es vinculante, no nos obliga a nada. Sí, a nadie obliga a nada. Pero está siendo tomado en cuenta. Está siendo tomado en cuenta a nivel nacional y a nivel internacional. Y ese es el peligro precisamente de este informe. Y no solamente por eso, sino que le vuelvo a reiterar, él no es un funcionario en competencia para restringir derechos fundamentales, él está para protegerlo. Pero no lo está haciendo. Él está llamando la atención sobre un procedimiento que a él le pareció inadecuado. Y no es solo una opinión de él, o sea, Elmer Huertas, que es un médico que está fuera de duda, pues cualquier tipo de vinculación de índole político, considera que la argumentación estrictamente médica que se conoce hasta hoy para formular el indulto humanitario no es suficientemente convincente. O sea, lo está diciendo una eminencia médica, digamos, ¿no? Pero en todo caso, lo que tendrían que hacer es un contraperitaje al informe médico. Todo el mundo se ha puesto a criticar que el informe no es cierto, que el informe carece de elementos objetivos, que el informe ha sido mal dado, que el informe no ha sido emitido por médicos competentes. Sin embargo, mi pregunta es, ¿alguien ha hecho un contraperitaje? Ni siquiera el IDL, que ha formulado la apelación para que la Corte Interamericana lo revise, lo ha hecho. Sencillamente se ha limitado a pedirle. Entonces, ahora, para terminar, congresista, es altamente probable, porque si uno lee las declaraciones, conoce el perfil y la trayectoria de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos que no es una remota posibilidad que resuelvan de alguna manera el cuestionamiento del indulto humanitario Alberto Fujimori. E invoquen, no sé en qué sentido lo pueden plantear, porque tienen sus propias fórmulas, ¿no es cierto?, pero de alguna manera que cuestionen el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski y Alberto Fujimori. Entonces eso supuestamente nos obligaría a que Pedro Pablo Kuczynski revoque ese indulto. O sea, ¿qué debemos hacer frente a eso? Ahí vamos a las facultades. Cada institución tiene sus propias facultades. En este caso, la Corte Interamericana tiene la facultad de emitir un informe y ese informe sí es vinculante. Lo que la Corte Interamericana resuelva, finalmente, el Estado peruano... ¿Y qué pasa si la Corte dice ese indulto está mal dado? Bueno, no existe ningún precedente. Claro, pero no significa que no pueda ocurrir por primera vez, ¿no? Pero me pregunto yo si la Corte Interamericana se va a basar en meros dichos. ¿Acaso hay...? Pero nos estamos poniendo en la eventualidad de que sí ocurra, pues. ¿Qué deberíamos hacer? Si ocurre, primero tendríamos que esperarlo. No podemos especular sobre hechos que todavía no están dados. O sea, hay que esperar primero el resultado. Sin embargo, yo vuelvo a reiterar que no existe precedente ni tampoco el informe, el recurso de apelación está debidamente sustentado. Solamente se basa en que no existiría una enfermedad. La pregunta es, ¿acaso los que denuncian son médicos? ¿Acaso existe un contraperitaje? No, pues, Nicolás, no podemos actuar de esa forma. Tenemos que hacerlo con elementos de prueba contundentes que de verdad desvirtúen o desvirtúen, en todo caso, el indulto humanitario concedido a don Alberto Fujimori. No basta decirlo, sino probarlo también. Como en este caso, yo estoy probando que sí incurrió en una infracción constitucional. ¿Por qué? Porque se atribuyó funciones que no le corresponden. No es un buen informe. Yo quiero dejar en claro que si esto causa Estado... Aquí dice claramente, el señor Fujimori se abstenga de realizar toda clase de acción política. Entonces, si este informe queda consentido y sigue circulando, ¿lo seguirán tomando en cuenta o no lo van a tomar en cuenta? Obvio que lo van a seguir tomando en cuenta. O sea, lo que usted está proponiendo entonces no es solo que se destituya por infracción constitucional al defensor del pueblo, por atribuirse funciones que no le corresponden y todo lo que usted ha sustentado, sino que además se declare este informe como un informe que no tiene ninguna legitimidad. Ninguna relevancia jurídica para el Estado peruano ni para el Estado internacional. O en su defecto, teniendo en cuenta que lo que nosotros buscamos es la paz social y avanzar en esta situación tan crítica que afronta el país, ¿por qué el defensor del pueblo no se rectifica de ese extremo? Porque ese extremo sí restringe derechos fundamentales. ¿Por qué no se rectifica de ese extremo? Bueno, se lo vamos a preguntar. Apenas lo podamos tomar contacto con él. Muchas gracias a la congresista Marisa García Jiménez por estar con nosotros. Bueno, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes en Fuerza Popular? Hasta que expulsen a Kenji. Votan a Kenji y ahí se van todos, ¿no es cierto? Hay que esperar la Están respuesta. listos, esperando los Avengers con sus uniformes. Ahí van En el momento que expulsen a Kenji van a abrir asilo y van a tener cada uno su... ¿Y usted qué personaje es? Congresista. Bueno, a mí me pusieron la Mujer Maravilla, no es que yo me autoidentifique con ese personaje. Se va a dar entonces la vuelta así en círculos como la Mujer Maravilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, esto es Exitosa, volvemos.